Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, otra vez aquí para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la lección de escuela sabática. El día de ayer fue un día muy intenso, bastante intenso. Estuvo extenso también. Pido disculpas si fue demasiado largo para ustedes. Si tienen que verlo a dos partes, pues véanlo a partes, pero a pesar de que fue un video intenso, es un video necesario porque necesitamos dejar claro todo este tema de la Gran Babilonia. Y hoy tenemos el estudio de la lección para el día martes 23 de mayo. Un misterio, la Gran Babilonia. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17 y los versículos 4 al 6. Dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. No es casualidad. Nunca vayan a pensar eso, que es casualidad. Cuando la palabra de Dios dice algo es porque lo dice la sabiduría de Dios y no es por casualidad. Dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Este texto es extremadamente poderoso, pero muy poderoso y al mismo tiempo escalofriantemente preciso. ¿Por qué? Porque al mirar las figuras, los símbolos que están allí representados, nos damos cuenta que apuntan directamente y casi sin decirlo al poder que tú y yo ya sabemos. Dice que estaba vestida de púrpura y de escarlata. El escarlata es una especie de rojo. Díganme qué institución religiosa tiene esos colores como colores principales dentro de ella. No hay otro. Es el papado. O si no, díganme cómo le dicen a los cardenales. Es una forma que normalmente en las noticias y esto lo utilizan. Yo la recuerdo mucho cuando hicieron los últimos dos cónclaves para la elección de los últimos dos papas que se eligieron. Cuando se iban a referir a los cardenales que participaban en esta elección de papa, en este cónclave, cuando se referían a ellos, muchos de los periodistas, hablando acerca de estos cardenales, los llamaban los purpurados. Y es por eso, porque es uno de sus colores en la iglesia del papado, en la iglesia católica. El púrpura está en sus vestiduras, en las sotanas. El rojo, ese color escarlata, también está allí. Pero también dice que estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Eso simboliza la ostentación y la riqueza de ese sistema. Y creo que no hay ningún sistema religioso tan rico, tan ostentoso y tan opulente como lo es el papado. Si no, los que puedan, vayan a Roma, al Vaticano, y verán cuánta ostentación y opulencia hay allí. ¿Y saben qué es lo interesante? Siempre que ocurre un desastre, todas las naciones, mírenlo en las noticias, siempre que ocurre un desastre, el terremoto de Turquía, los desastres que han ocurrido en Oriente Medio, en el Oriente por allá por los lados de
de Tailandia y de estos países y estas islas del Oriente. Siempre que ocurre un gran desastre, las naciones envían ayudas, las grandes ONGs, los grandes poderes políticos de la tierra, los presidentes, las naciones envían grandes donaciones de dinero, de personal, de cosas técnicas. Y el Papa también les manda una gran oración. Es lo único que manda. Estamos orando por nuestros hermanos de tal parte. Pero nunca se escucha: el Vaticano ha enviado tantos millones de euros para ayudar en la reconstrucción, o el Papa ha enviado tantos técnicos y tantos rescatistas o tantas maquinarias o tantas... nunca. Eso sí, les manda todas sus oraciones. Es un poder opulente, muy rico. Se viste de púrpura y de escarlata, y en su frente un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Para nosotros tratar de entender la naturaleza de este poder, necesitamos volver a la primera referencia que se hizo. Dice: para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico. En Génesis, todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Allí es donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. Eso fue lo que hicimos al principio de esta semana. Para poder entender la naturaleza de esta gran Babilonia, hemos tenido que volver a los comienzos, a la construcción de Babilonia y de la ciudad de Babilonia, de la construcción de la Torre de Babel. Pero también lo hicimos yendo al imperio neobabilónico con Nabucodonosor, y cómo ese mismo espíritu de autoconservación, de opulencia, de exaltarse a sí mismo, de darse la gloria a sí mismo, la independencia de Dios, todo ese espíritu lo veíamos en el espíritu de la Babilonia antigua, y es el mismo espíritu que se conserva en la Babilonia espiritual. Fue en la Torre de Babel donde se hizo el primer desafío frontal contra Dios por parte de los humanos después del diluvio. Los constructores edificaron esto como un monumento para autoglorificarse a sí mismos. Por eso fue llamada la Torre de Babel, porque cuando ellos intentaron hacer esto, Dios confundió sus lenguas. Y al confundir sus lenguas, sus idiomas, eso se volvió una total confusión. Uno a veces tiene que ponerle un poco de imaginación, y a veces yo me pongo a pensar cómo sería eso, y para cualquiera que vea eso desde afuera, externamente, puede parecer incluso gracioso ver a las personas confundidas sin entenderse el uno al otro. Pero tiene que haber sido algo muy frustrante en ese momento para estos constructores no poder comunicarse con sus compañeros, con las personas con las que estaban construyendo esta ciudad. Y claro, debido a esta gran confusión es que esta ciudad recibe el nombre de Babel o Babilonia. Tan malo es este sistema, tan perverso y depravado es este sistema, esta ramera, que se la muestra como ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Estos son imágenes horrorosas a nivel de corrupción de Babilonia. Horrorosas. Pero son la realidad.
en la Edad Media, la Santa Inquisición, por mencionar solo una de tantas o unas pocas de tantas, simplemente porque sus ideas eran contrarias a las del papado, fueron casi exterminados los albigenses, despeñados desde un gran precipicio, casi un genocidio. Fueron casi erradicados de la faz de la tierra, todos, hombres, niños, mujeres, ancianos, despeñados en un precipicio porque no querían seguir las cosas como lo indicaba el Papa. Querían creer en Dios como sus conciencias les indicaban, pero eso no era lo que quería el papado. Y la Inquisición y el papado ejecutó esta obra terrible de ejecutar tantas personas. ¿Cuántos valdenses perdieron sus vidas a manos del papado por la misma razón? ¿Cuántas personas murieron en la terrible noche todo esto puede investigarse en los libros de historia? ¿Cuántas personas fueron asesinadas y su sangre derramada en la terrible noche de San Bartolomé en Francia, cuando el papado mandó a ejecutar a todos los herejes que habían en aquella ciudad? Y así podemos ir mencionando una tras otra. Por eso se la muestra como ebria de la sangre de los mártires y de los santos del Señor. Qué terrible. Es terrible. Pero no crean que ha cambiado. Hoy en día se muestra a un papado conciliador, preocupado por los pobres, preocupado por el planeta, por el cambio climático, por todas estas cosas, pero por debajo, mis hermanos, en el fondo, este sistema no ha cambiado. Es exactamente el mismo. Y cuando vuelva, porque lo va a volver a tener, porque la herida de muerte se sana, cuando este poder vuelva a tener el control del poder político, porque claro, la herida mortal significa que perdió esa capacidad. Cuando tú le mencionas esto a un católico de que el papado, la santa entre comillas, Inquisición, que de santa no tenía nada, que ellos mataron a miles de personas, santos hijos de Dios, ellos dicen, pero es que nosotros no matamos a nadie. Esos los mataron fueron los reyes, el poder político. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es más culpable? ¿El que mata o el que manda a matar? Son exactamente igual de culpables. Porque el papado lo que hacía era manipular. Ellos juzgaban eclesiásticamente al hereje y luego se lo entregaban al poder político para que el poder político ejecutara la sentencia, ya fuera de muerte, destierro o el castigo que se le implementara al hereje. Qué terrible visión, qué terrible muestra de crueldad. Cuando este poder vuelva a tener el control sobre los poderes políticos, su verdadero carácter volverá a surgir y nuevamente volverá a surgir la imposición, la capacidad de ser intransigente y de atacar a todos aquellos que no piensan como ellos. Se volverá a ver lo mismo que se vio en la Edad Media con la Santa Inquisición y con todos estos estamentos que utilizaron para matar, perseguir y torturar al pueblo de Dios. Básicamente, la Gran Babilonia, la Babilonia espiritual, representa una religión, como veíamos ayer, se basa en una religión basada en las enseñanzas humanas y en prácticas humanas, no en la palabra de Dios, en prácticas y enseñanzas humanas, abominaciones humanas. Es una forma de religión creada por el hombre, por líderes quizás brillantes, porque lo fueron y lo son, brillantes hombres, inteligentes, pero aunque inteligentes, humanos.
propensos a equivocarse. Y se equivocaron, porque hicieron abominaciones a Jehová. Pero a este poder se opone la iglesia de Dios, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor que está diseminado entre todo esto. Por eso Apocalipsis 18, como veíamos ayer, hace un llamado a su pueblo a salir de ella, lo que significa que hay un pueblo fiel, un remanente fiel, que no solamente está en el pueblo adventista. Yo diría, y me atrevería a decir incluso, que la mayoría no está en la iglesia adventista, están allá, afuera, en este sistema tanto del protestantismo apóstata como del papado. Todos, esa gran multitud, ese gran cuerpo de creyentes, ese pueblo fiel está allá. Y Dios está llamando para que salgan de ese sistema, para que salgan de esa gran Babilonia. Y es nuestro deber, el tuyo y el mío, mi querido hermano, presentar este mensaje, este llamado imperioso, importante. Un llamado a salir de ella, al pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis describe a estos dos sistemas de religión. A uno totalmente basado en sus creencias y en sus prácticas, en lo que enseña el hombre. Pero otro que se levanta para resistirle, que se basa en la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. El otro enfoque, un enfoque, está dado en el cristocentrismo. Son cristocéntricos. Su vida, sus acciones, sus pensamientos están motivados por la gracia, la misericordia y el amor de Cristo. El otro enfoque es totalmente humanista. Reemplaza la fe y la dependencia en Cristo por las obras y las tradiciones de la iglesia. Mis queridos hermanos, estamos siendo llamados a realizar una labor en favor de todo ese pueblo que está allá. Y lo prometido es deuda. ¿Qué es la fornicación de Babilonia? Hemos visto pequeños matices de lo que es la fornicación de Babilonia. Y dimos algunas pinceladas ayer en ese video tan largo, hablando acerca de que la unión entre el Estado, entre el poder político y el poder religioso, es lo que es la fornicación o el adulterio. Y eso lo podemos ver en el hecho de que el mismo Cristo Jesús reconoció que existen dos poderes separados el uno del otro. En el capítulo 22 y en los versículos del 15 al 21, Jesús reconoce que existen dos poderes, dos reinos que están separados el uno del otro. Esto es en Mateo 22 está el caso, lo pueden leer ustedes en casa. Es el caso cuando se presentan donde Jesús y le preguntan: Maestro, ¿nos es permitido dar tributo al César? Y en la magistral respuesta que Jesús les da, Jesús está mostrando que él reconoce que hay dos reinos establecidos por Dios y que cada uno reina en un aspecto distinto y no pueden solaparse el uno con el otro. En la respuesta él les dice: tráenme una moneda, y le entregan una moneda y les dice: ¿qué rostro veis en esta moneda? Y todos contestan: al César. Y Jesús dice: pues dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo mismo reconoció que hay dos reinos establecidos por Dios: el terrenal, el de los hombres, y el celestial, el que gobierna sobre la iglesia, sobre la parte eclesiástica. Podemos verlo también en la ley de Dios. ¿Por qué Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas? Bien podría haberla escrito toda la ley en una sola tabla grande, o la habría podido escribir
en 3 tablas pequeñas. Pero ¿por qué Dios eligió escribir su ley en 2 tablas? Porque estas 2 tablas son los mandamientos de Dios que rigen sobre cada uno de los 2 reinos. La primera tabla contiene los primeros 4 mandamientos, que son los mandamientos que corresponden a la parte de nuestro deber y nuestro compromiso para con Dios. Y sobre ese, el hombre no tiene competencia, no puede interferir. Y la segunda tabla es la tabla donde está nuestro compromiso para con nuestros semejantes. Y sobre esa tabla, los gobiernos terrenales sí que gobiernan. Para que entendamos un poco más lo que es esa fornicación o ese adulterio espiritual, lo podemos ver muy claramente en lo que hizo el pueblo judío con nuestro Señor Jesucristo. Fue totalmente lo mismo que hizo la institución medieval con la Santa Inquisición, la Inquisición eclesiástica en la Edad Media. El pueblo judío lo que hizo con Jesús fue literalmente fornicación o adulterio espiritual. Se hizo una inquisición eclesiástica, es decir, le hacen un juicio eclesiástico y utilizaron al poder civil para matarlo. Se hizo lo mismo que en la Inquisición medieval, lo que hizo la Inquisición medieval con los santos. Y esto mismo será lo que haga esa gran Babilonia espiritual al final de los tiempos. Esa gran coalición de esos 3 poderes de los que hablábamos ayer. Si nosotros miramos en lo que se le hizo a Jesús se le violaron absolutamente todos sus derechos civiles que le protegían en las leyes de aquella época. Vamos a hacer un listado de todos los derechos que se le violaron a Jesús en aquella época por parte de los judíos. Primero, el tribunal que juzgó a Jesús no fue un tribunal imparcial. No se examinaron las evidencias previamente y el tribunal no era imparcial, era un tribunal que de por sí ya llevaba la condena de Jesús en su mente. Ellos iban era con el propósito de condenarlo, no de hacerle un juicio justo. Se contrataron falsos testigos, que la ley de Moisés prohibía utilizar falsos testigos en los juicios, so pena de muerte. El sumo pontífice le dio una bofetada a Jesús antes de que se le hallara culpable. Lo golpea antes de dictaminar lo culpable o inocente. El juicio se hizo de noche, que la ley de Moisés prohibía hacer los juicios de noche. Se hizo en privado, que también la ley de Moisés prohibía hacer los juicios en privado. Se le azotó antes de hallársele culpable. Finalmente se le condenó por boca de un solo testigo, cuando la palabra de Dios en la ley de Moisés decía que jamás se podía condenar a nadie por el informe de un solo testigo. El sumo sacerdote, que era el que estaba actuando como moderador en el juicio, le instigó para que él mismo se autoincriminase, que eso es una violación directa a su derecho. No le dieron derecho a defenderse ni a tener un defensor. Lo juzgaron en un día viernes, que eso era prohibido por la palabra de Dios. Y aunque la sentencia, según la ley de Moisés, solamente se podía ejecutar 3 días después de la sentencia,
a Jesús lo mataron y lo ejecutaron ese mismo día. Lo particular es que cuando necesitaron deshacerse de Jesús, todas las sectas judías se unieron, se odiaban. Las sectas judías, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, todas estas sectas judías se odiaban entre ellos, no se querían absolutamente nada, pero cuando necesitaron deshacerse de Jesús y matarlo, se unieron todas las denominaciones. ¿Le suena de algo el ecumenismo? Todas las religiones, las denominaciones se unirán para exterminar al pueblo de Dios. Lo que hizo el pueblo judío fue literalmente fornicación y alta traición. ¿Por qué? Porque cuando lo llevaron ante Pilato, porque ellos no podían imprimir, o ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte, eso lo tenía que hacer el poder civil. Entonces, el cuerpo de sacerdotes, el poder eclesiástico va y empieza a manipular al poder político. Empiezan a manipular a Pilatos. Cuando se lo llevan, Pilato empieza a indagar cuál era el delito que él había cometido, pero todo lo que decían los sacerdotes le indicaba a Pilato que en él no había ninguna culpa, no era un hombre culpable. Lo particular es que Pilato sí que tenía claro la separación entre lo civil y lo religioso, porque todas las acusaciones que hacían los sacerdotes eran acusaciones de la ley de Moisés. Pero Pilato no regía sobre la ley de Moisés, Pilato regía sobre la ley de Roma, la ley civil. Y Pilato nunca encontró ninguna culpabilidad ante el Señor. Pero los judíos seguían intentando hacer que Pilato, el poder civil, el poder político, le matase, hasta que finalmente realizaron la más alta traición que podrían haber realizado a Dios y a su palabra. Cuando Pilato les dijo que les iba a devolver a su rey, los sacerdotes y los judíos dijeron algo que fue la más alta traición de todas. Dijeron: no tenemos más rey que el César. Prefirieron al César, a su opresor, que al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de la vida. Eso es fornicación. El poder religioso manipulando al poder político para obligarlo a realizar sus propios designios. Esa es la fornicación o adulterio eclesiástico, el adulterio espiritual. Mis queridos hermanos, ya tenemos una imagen clara de todo este sistema, de toda esta Babilonia. Esto ha sido unos días muy intensos y de aquí en adelante seguiremos más, porque después del segundo mensaje viene el tercer mensaje angélico que vuelve y hace advertencias contra la bestia, contra su imagen, y necesitamos entenderlo todo. Recuerden, dudas, preguntas en los comentarios. Si quieren aportar algo, pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden, con respeto. Si de pronto no eres de la iglesia adventista, recuerda tu comentario con respeto. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Comparte esto con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia a la que asistes, con visitas, con personas que no conozcan la palabra de Dios. Compártelo y pues nos vemos mañana con otro estudio de la palabra de Dios, de la lección de escuela sabática.
Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día.